Noches. Vamos a dar por inaugurado Bueno, este pues primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, del Antropoceno al Capitaloceno, el coste de la inteligencia artificial en la sociedad actual. La misma que está a cargo de una doctora colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado. Vamos a conocer a la doctora, vamos a hacer la presentación para que puedan conocernos a la doctora. Ella es la segunda oportunidad que nos acompaña aquí en el instituto. Su formación académica es doctoranda en filosofía en la línea de racionalidad contemporánea por la Universidad de Guanajuato, del año 2020 al año 2024. Su trabajo de investigación, su tesis, se titula Habitar la virtualidad, hacia una crítica de la razón visual y algorítmica contemporánea. Además, es maestra en filosofía contemporánea aplicada con línea terminal en filosofía de la ciencia y la tecnología por la Universidad Autónoma de Querétaro, año 2018. El trabajo de investigación, su tesis titulado Consideraciones filosóficas sobre el uso de los dispositivos digitales dentro del ámbito de la educación media superior. La misma que lo ha obtenido con mención honorífica en la obtención del grado académico de maestría. Además, tiene una licenciatura en filosofía con línea terminal en investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2015. El trabajo de investigación, ahí su tesis, se titulado Acerca del sentido, una dilucidación entre el mito en la sociedad griega ilustrada y la actual. Tiene experiencia profesional desde el año 2017 a la actualidad como docente universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro a nivel de bachillerato, licenciatura y maestría. Además, es profesora de la Facultad de Filosofía, la Facultad de Artes, Facultad de Lenguas y Letras para bachilleres del sur y norte. Del 2023 a la actualidad, es coordinadora de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Del 2017 al 2019 fue coordinadora de la comunidad universitaria en el mercado universitario Universidad Autónoma de Querétaro. Ha tenido ponencias, vamos a dar a conocer algunos títulos de ella para que ustedes puedan luego seguirle en sus redes sociales. Ella tiene actividad constante y permanente. Una ponencia de identidad de cyborg, una aproximación filosófica al imaginario tecnológico contemporáneo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en enero del 2024. Racionalidad algorítmica en el habitar virtual contemporáneo en el Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, Guanajuato, noviembre del 2023. Justicia algorítmica en el habitar virtual contemporáneo en el Congreso Internacional de Filosofía y Justicia, Reconocimiento y Paz de Cartagena, año 2023. Sujeto figura, ponente, comentarista en el coloquio de posgrado de Filosofía Guanajuato, mayo del 2023. Y con esta, Borges en clave filosófica, una reflexión acerca del sentido de la existencia en Jorge Luis Borges, interdisciplinario a 100 años del fervor de Buenos Aires,
Toluca, mayo del 2023. Entonces, como podemos advertir, ha tenido al día de hoy 34 ponencias, 34 ponencias, dice mucho como investigadora, como una profesional dedicada a su trabajo. Además, ha tenido publicaciones en capítulos de libros, también ha tenido artículos y ha llevado cursos. Nosotros entonces, el día de hoy, en esta presentación, para nosotros es todo un honor y todo un privilegio contar con la ponencia de la doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado, una dama muy disciplinada, una catedrática muy profesional, muy seria y por sobre todo una investigadora. Doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, siempre es algo muy especial contar con usted. Desde ya los que advierten su currículum vitae es extensa, con mucha experiencia, con publicaciones y con invitaciones dentro de su país y fuera de su país. Todo un honor y todo un privilegio que el día de hoy nos esté acompañando desde el hermano país y ese maravilloso país con su gente maravillosa que es México. Tiene usted la palabra, doctora Yasmín. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Es un gusto para mí que el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial me extienda esta invitación, la cual agradezco. De verdad, creo que la labor que han estado haciendo es extraordinaria. Es una labor por justamente democratizar este tipo de discusiones, abrirlas al gran público y generar conocimiento que permita que los ciudadanos encuentren espacios para la reflexión sobre estos temas que son tan acuciantes para nuestro tiempo. Enhorabuena por toda la magnífica labor que ha llevado a cabo el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial a su cargo, por los extraordinarios colaboradores y colaboradoras que tiene con usted y que han permitido gestar estos espacios de encuentro y de diálogo. En esta ocasión me gustaría que pudiéramos iniciar la reflexión, pues tratando de pensar cómo es que la tecnología del presente ha revolucionado todos y cada uno de los ámbitos en nuestras sociedades. Advertimos de manera constante que la revolución tecnológica que aconteció a finales del siglo pasado, hoy en día ha trastocado todos y cada uno de los ámbitos en los que existimos. De manera constante, la inteligencia artificial y los sistemas tecnológicos de última generación se muestran como tecnologías omnipresentes, están en coches autónomos, están en estos dispositivos que sirven como asistentes virtuales, están en los algoritmos que utilizamos y que facilitan nuestras existencias a través de estos avatares en red. Y la idea o en todo caso, la invitación a la que yo extiendo a cada uno de los asistentes y de aquellos que vayan a ver esta ponencia es justamente a que reconozcamos cómo la inteligencia artificial ha inaugurado nuevos escenarios, cómo es que la inteligencia artificial ha posibilitado que los seres humanos reconozcamos que hay áreas de conocimiento y de saber en el que muchos de nosotros tal vez vamos a ser reemplazados a causa de estas máquinas, de estos dispositivos, de estos elementos que de manera constante están modificando las formas en las que vivimos. Sabemos nosotros que los coches autónomos pues representan hoy en día una de las máximas promesas. Se proyecta que en algún futuro las actividades tan cotidianas como lo son el conducir ya no sean elaboradas por los seres humanos, sino por estas máquinas que utilizando inteligencia artificial y sofisticados algoritmos
puedan evitar la mayor cantidad de accidentes que hay. Advertimos también que dentro del ámbito jurídico se han incorporado ciertas tecnologías que facilitan los procesos de jurisprudencia, que hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que permiten desarrollar estos conocimientos en torno al derecho y que nos permiten también vislumbrar un futuro en el que los empleos van a ser desarrollados por estos agentes de inteligencia artificial que son cada día más sofisticados, que cada día se incorporan de manera creciente en los diversos aspectos de nuestro habitar cotidiano. En este caso, advertimos que hubo esta propuesta de ROS, un robot que usando inteligencia artificial podía detectar el lenguaje humano, formular argumentos sólidos a partir de casos concretos y que ofrecía juicios de valor de acuerdo a la jurisprudencia porque tenía acceso a estas bases de datos que le permitía no solamente acceder a la información, sino analizarla e interpretarla. Y entonces, dentro de las habilidades que tenía era pues detectar la ideología que tiene algún juez, rastrear más de 10.000 páginas por segundo, descifrar el lenguaje humano, formular respuestas con citas legales y artículos que sustentaban su decir, utilizaba algoritmos para analizar sentencias que habían sentado jurisprudencia y por ende precedentes. Y mientras más consultas recibe Ross, pues más aprende y aumenta su eficiencia. Entonces nos enfrentamos con coches autónomos, nos enfrentamos a estos sistemas de inteligencia artificial de última generación que son tan sofisticados que pueden acompañarnos en esta función jurídica, pero también nos damos cuenta que a nivel de laboratorio, pues hay una gran innovación en el ámbito médico porque hoy en día tenemos sistemas tecnológicos que funcionan a partir de inteligencias artificiales que son capaces de diagnosticar enfermedades, que son capaces de diagnosticar la presencia de cáncer con mayor eficiencia de lo que lo hacen los especialistas, que son capaces de advertir malformaciones en algunos fetos mucho antes de que el ojo clínico pueda llegar a detectarlos. Entonces parece que no hay un solo ámbito de la existencia que en el presente pueda reconocer que se encuentra exento de la inteligencia artificial. Se hizo este estudio, Carl Benedict Frey y Michael Osborne realizaron un informe sobre el futuro del empleo y en este informe ellos proyectaban ya en su momento que el 47% de los puestos de trabajo corrían el riesgo de ser automatizados a partir de los algoritmos y que se iba a ir generando una brecha significativa en las sociedades antropocéntricas en las que vivimos, en estas sociedades donde la figura del sujeto aparecía en el centro como el enclave del universo y que pues poco a poco la figura humana iba a irse descentralizando y que iba a dar lugar a que las máquinas ocuparan un escaparate mayor y amplio y que tendríamos que reflexionar nosotros desde la filosofía el alcance que puede llegar a tener justamente esta sustitución porque nos damos cuenta que estos dispositivos y estas tecnologías no solamente nos están ayudando a dejar de hacer labores o faenas de carácter físico, sino que hacen labores de carácter cognitivo cada vez más complejo y que los seres humanos estamos delegando en ellos un sinfín de actividades. Y en ese sentido, pues es que la invitación que tenemos el día de hoy tiene que ver con repensar las sociedades en las que vivimos. Estas sociedades en donde pues de manera desafortunada tenemos que reconocer que el calentamiento global, el coste medioambiental del desarrollo tecnológico es algo que no podemos eliminar de la ecuación. Es algo que así como damos cuenta de los beneficios y de las contribuciones significativas que representan para nuestras sociedades la incorporación de estas tecnologías de última generación, pues también tenemos que reconocer que los algoritmos y las inteligencias artificiales tienen un coste medioambiental que no podemos soslayar y que en aras de mantenernos en concordancia con la Agenda 2030, pues necesitamos tener conciencia de los alcances que pueden tener para construir futuros más sustentables, para construir futuros que estén asentados en otras narrativas. Y creo que ahí es donde entra de manera fundamental como un enclave el discurso artístico.
El discurso artístico trata de pensar en las contribuciones que tienen estos dispositivos para generar otras narrativas, para explorar las formas de la creatividad no humana y para advertir que no toda la tecnología tiene que estar siempre reducida a una dimensión de producción de riqueza, sino que también puede ayudarnos para generar conciencia, para hacer una crítica a los usos violentos de vigilancia a través de estos sistemas de última generación. Por eso se lanza esta pregunta: ¿será que podemos hablar de tener sistemas de inteligencia artificial y algoritmos sofisticados de última generación que sean verdes? La inteligencia artificial es hoy, sin duda alguna, uno de los avances tecnológicos más relevantes de la década en curso del siglo XXI. El desarrollo de sus aplicaciones y usos pueden ser aprovechados para prácticamente cualquier ámbito, y eso lo acabamos de ver al inicio de esta presentación. Sin embargo, el costo ambiental que esta práctica conlleva es sumamente grande. Las emisiones de CO2, el uso de recursos naturales y el consumo de energía de la IA que la IA causa, pues tiene que ser regulada y controlada, así como promover la búsqueda de estos algoritmos verdes que nos permitan tener un desarrollo con estos sistemas en los que podamos nosotros de manera colectiva generar prácticas de justicia medioambiental. Y básicamente es desde allí donde el discurso artístico ha tratado de posicionarse, utilizando estas tecnologías para bajo lógicas diferentes a las que han sido diseñadas en muchas ocasiones. Mencionábamos con anterioridad el estudio del futuro del empleo, donde se hacía énfasis en que gran parte de los empleos de los que participamos hoy en día, pues van a desaparecer porque van a ser las máquinas quienes van a empezar a desarrollar estas actividades. Durante mucho tiempo pensamos que los seres humanos teníamos una frontera que era infranqueable. Pensábamos que había una dimensión, un ámbito en el que nunca ninguna máquina podría superarnos o podría suplantarnos. Y este ámbito, pues en todo caso, era la dimensión artística. El arte como ese último refugio al que podía acudir el ser humano como una forma de manifestar que el sentimiento, que las emociones, que la dimensión estética era algo meramente humano. Y mientras soñábamos con el placer y gozo que nos produciría el que las máquinas se ocuparan de las labores y de las faenas más fuertes y laboriosas a nivel físico, pues también proyectábamos que los sistemas de algoritmos nos pudieran ayudar. En esas labores para que las mentes liberadas de todo peso pues pudieran crear libremente. Es a partir de allí en el que yo quisiera enfatizar cuatro grandes conceptos. El primero de ellos, tomar en cuenta, pues, desde una conciencia crítica, el impacto que tiene y el alcance que hay a partir de esa revolución tecnológica. Recordemos que las revoluciones tecnológicas no nacieron con la revolución digital, esta es una de muchas otras, y que hoy en día se está hablando ya no solamente de la revolución 4.0, sino de la revolución 5.0, que busca una simbiosis entre el ser humano y la máquina, donde la distinción entre lo natural y lo artificial parece se vuelve irrelevante porque vivimos en entornos cada vez más tecnificados y que por ende necesitamos empezar a problematizar y a tematizar a nivel estético y a nivel filosófico el alcance que puede llegar a tener la inteligencia artificial en nuestras sociedades. A partir de esto es que vamos a recuperar cómo es que algunos artistas han utilizado los algoritmos como formas de expandir la capacidad creativa y la contribución que pueden hacer al mundo del arte. Cómo pueden dar a luz a partir de estos algoritmos a discursos sumamente críticos sobre el capitalismo, sobre las sociedades antropocentristas en las que vivimos y sobre el coste medioambiental que tiene el uso extendido de estas tecnologías con las que accedemos al mundo en lo cotidiano. Vamos a abordar un poco los discursos artísticos contemporáneos y la manera en la que estos han ido moldeando un imaginario en torno a la recepción y vinculación de los seres humanos con la máquina. Para ello, tendremos que detenernos a examinar esto que denominamos como arte digital, que adopta múltiples formas y figuras. Vamos a examinar el fenómeno del net art, del arte electrónico y del arte algorítmico, que forma parte hoy en día de uno de los paisajes pues más prósperos y prometedores del presente.
Los discursos artísticos contemporáneos se ven transidos justamente por las innovaciones y revoluciones tecnológicas que le han facilitado a los artistas contemporáneos encontrar nuevos lenguajes. Podemos hablar de códigos binarios que se transforman en una especie de poema. Podemos hablar de estos desarrollos tecnológicos que posibilitan a los artistas encontrar software a partir del cual pueden producir obra como la que tenemos en pantalla y que poco a poco ha ido escalando y ha tomado una complejidad tal que valdría la pena analizarla con detenimiento, sobre todo porque detrás de muchas de estas obras lo que hay es una crítica a las sociedades capitalistas en las que existimos y en el que el desarrollo de la tecnología se hace no en aras de considerar o de garantizar acceso a la justicia, a la seguridad, sino en todo caso como mecanismos de control del sujeto. En este caso, lo que vemos en pantalla es la obra de una artista que se llama Eva Nowa y ella se opone a los sistemas de reconocimiento facial que se han extendido por las sociedades y por las ciudades denominadas como ciudades inteligentes. Estas ciudades donde los sistemas de reconocimiento facial están a la vuelta de la esquina, donde advertimos que la opresión y represión de múltiples manifestaciones políticas dentro del espacio público pues son reprimidas de manera brutal a causa de las facilidades que la tecnología ofrece. En algunos casos, recordemos nosotros que durante el 2019 hubo algunos procesos de protesta que se llevaron a cabo en algunas ciudades asiáticas, en donde pues al tener esta tecnología de punta, de pronto también jugaba en contra de los ciudadanos. En Bangkok hubo algunas manifestaciones y lo que ocurrió fue que muchos de los que participaban dentro de estas manifestaciones, al llegar a sus casas, pues ya estaba la policía esperándoles, porque durante la manifestación los sistemas de reconocimiento facial que estaban por toda la ciudad reconocían e identificaban a los participantes de las manifestaciones y eso facilitaba que la policía pudiese llegar y los arrestara. Entonces, Eva Novak empieza a generar todo un discurso desde las artes para tratar de generar esta joyería facial que evita que los sistemas de reconocimiento facial puedan detectar los rostros. Lo que vemos aquí es una joyería hecha de latón que consta de tres figuras que se ajustan al rostro. Un polígono alargado descansa entre las cejas y se extiende a lo largo de la frente, mientras que dos círculos cubren los pómulos. Cada forma está conectada con un alambre y la máscara se ajusta sobre tus orejas como un par de antojos. Cada una de las piezas que elabora Eva Novak pues son piezas que nos permiten a nosotros, como seres humanos, reconocer al sujeto que está del otro lado de la máscara, de la indumentaria. Sin embargo, que para los sistemas de reconocimiento facial obstaculizan el reconocimiento del sujeto y que con ello Eva Nowak, desde el discurso artístico, trata de posicionarse de manera crítica frente a los usos políticos que se le están dando dentro de estas sociedades capitalistas, que en gran medida pues son sociedades que a veces utilizan el desarrollo tecnológico en aras de reprimir los movimientos sociales. Y entonces genera estas máscaras como una forma de garantizar la soberanía y la autonomía de los sujetos que decidan mantener, en todo caso, esa autonomía y libertad de protesta y de manifestación. Esta máscara transparente que vemos aquí, pues es una máscara transparente para la vista humana, pero hace invisible el rostro del sujeto para los sistemas de reconocimiento facial. La máscara bloquea las tecnologías de reconocimiento facial que a partir del juego de luces y sombras de la cara es capaz de detectar el perfil de las personas. De igual manera, Eva Nowak generó esta máscara que denominó la máscara incógnito, que es una pieza elaborada con espejos triangulares que no le ofrecen a la cámara más que su propio reflejo. Cada una de las piezas de esta artista buscan abrir el diálogo en torno a en qué medida los sistemas de reconocimiento facial en estas denominadas ciudades inteligentes están posibilitando el despliegue de una ciudadanía, de una dimensión política del sujeto, de un posicionamiento crítico, o en todo caso están sirviendo como sistemas de represión, como sistemas de dominio, en donde la tecnología, lejos de garantizar los principios de justicia, igualdad, equidad y desarrollo pleno del sujeto, pues están siendo utilizadas
utilizados por ciertos gobiernos y por ciertos regímenes como una forma de control social. Entonces, bueno, algo que me parece fundamental es que esta reflexión que se propone el día de hoy es una reflexión que transita entre el discurso crítico que elabora el discurso filosófico por excelencia, pero también el discurso que los artistas contemporáneos, a través de estas estéticas artificiales, nos proponen como una manera de hacerle frente a las transformaciones que nuestras ciudades tecnológicamente avanzadas están teniendo en el desarrollo de tecnopolíticas y tecnoestéticas contemporáneas. Hay una convergencia de estos dos ámbitos. Y es que justo tendríamos que preguntarnos si en la era de las inteligencias artificiales no será en todo caso la era del panóptico digital, la era de la vigilancia, la era del monitoreo, de ese rastrear al sujeto en lo cotidiano a partir de los rastros que deja, de los lugares que visita, de los espacios en los que transita, ya sea espacios públicos o digitales, porque en cada uno de ellos pues hay un conjunto de datos que se generan y que permiten que permiten encuadrar al sujeto, delinearlo y delimitarlo y en todo caso limitar también su poder de acción. Se vuelve entonces necesario interrogarnos por el futuro a partir de una mirada de largo alcance. En la presente ponencia, pues buscamos enfocarnos específicamente en el arte producido por inteligencias artificiales para pensar las interacciones que se dan entre las máquinas y el arte contemporáneo, cuáles son sus fronteras, sus posibilidades y espacios de resistencia en el acontecer actual altamente tecnificado. Es así que empezamos a construir esta narrativa en torno al fenómeno que podemos denominar como una cultura digital, en la que fenómenos como el Internet, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la ética cibernética, la seguridad, la privacidad, la política, pues también se vuelven partes fundamentales del discurso, se vuelven conceptos y problemas que tenemos que aterrizar en lo cotidiano. Y es que al final del día son estos los que nos ayudarán a repensar el lugar que ocupan los seres humanos en esta simbiosis que estamos creando con las máquinas a partir de la promesa que nos hace la revolución 5.0, la industria 5.0, que busca ya no solamente pensar a las inteligencias artificiales y a los dispositivos de última generación, a las tecnologías, como herramientas o como simples auxiliares, sino que señalan que dentro del ámbito artístico podríamos pensarlas incluso como colaboradores creativos. Señalan que la creatividad, esa noción que fue históricamente situada solamente en el sujeto humano, pues hoy en día tendría que desantropocentrarse, tendría que desligarse de esta figura antropocéntrica y tendría que reconocer que la creatividad puede existir en entes no humanos. ¿Qué pasaría si nosotros descubrimos que las máquinas también pueden ser creativas y que en este sentido, pues los niveles de creatividad pueden ser muy variados? Margaret Boden es una estudiosa de estos fenómenos y justamente ella señala que hay diferentes niveles de complejidad y de creatividad y que por ende podemos sostener sin lugar a dudas que hoy en día los sistemas de inteligencia artificial pueden ser denominados en algún punto también como sistemas creativos y que por ende esta exclusividad que históricamente el sujeto humano ha reclamado para sí, pues ya no sería una característica única del género. ¿Será posible que podamos encontrar arte realizado por inteligencias artificiales que operen a partir de lógicas algorítmicas? Y en este sentido, sí será posible que encontremos que en estos sistemas ocurren o tienen lugar procesos creativos. Para esto, uno de los elementos fundamentales pues será cuestionarnos e interrogarnos cómo hemos entendido históricamente a los seres humanos la creatividad. Cómo es que desde lo más elemental podemos aproximarnos a los actos creativos. La facultad de creer. ¿Qué es la creatividad? La podríamos resumir como la facultad de crear, pero importante será reparar en la definición que tenemos del concepto de crear. Según la Real Academia de la Lengua Española, crear implica producir algo de la nada, pero tendríamos que preguntarnos si es acaso que eso es posible. Es decir, ¿es posible para el ser humano crear algo de la nada? John Locke disentiría. John Locke es un filósofo que en su ensayo sobre el entendimiento humano sostiene que en realidad él, como un buen empirista, sostiene que es de experiencia de donde provienen todos nuestros conocimientos y que no hay nada en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos. Entonces, es a partir de la experiencia que el ser humano adquiere ciertas informaciones que a partir de una reordenación de las mismas le permite proponer ciertas aproximaciones
que se presentan con este carácter de novedad. La creatividad parece emerger dentro de las reflexiones de Locke como la posibilidad de asociación entre ideas ya conocidas que dan lugar a una imaginación constructiva que trabaja a partir de datos recuperados por la experiencia. Así, la creatividad no consiste en la capacidad de gestar nuevas ideas, sino en la facultad de combinar ideas ya existentes y a partir de ellas producir algo distinto, algo diferente, que surge como producto de la reordenación de las ideas e informaciones. En este sentido, John Locke dice, a ver, no es que los seres humanos podamos gestar ideas de la nada, que salgan en el vacío. Dice, no, 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 son nuestras experiencias con el mundo, es nuestra capacidad de conocerlo a través del gusto, el tacto, el olfato, el sentido, de la vista, que podemos también nosotros recombinar esas ideas y dar a luz a estos procesos que nos lleven a generar productos que surgen de ese reordenamiento de las informaciones. Y si nosotros diríamos que así es como funciona la mente humana y así es como opera el conocimiento y la creatividad, pues estaríamos dispuestos a señalar que en gran medida las inteligencias artificiales funcionan de una manera similar. Es decir, advertimos de manera constante que los algoritmos son capaces de ser alimentados con bases de datos que les permiten a ellos servirse de esta información para analizarla, clasificarla, reorganizarla y a partir de esta reorganización, sistematización, análisis y síntesis, ofrecernos productos distintos, productos que no existirían de manera contraria. En este caso, lo que vemos en pantalla es una obra que se llama El siguiente Rembrandt. Es una obra realizada por algoritmos y análisis de datos para generar por medio de inteligencia artificial un nuevo cuadro del pintor holandés Rembrandt. En este caso, lo que se hizo fue alimentar esta base de datos del algoritmo para meter en ella todas las obras elaboradas por el artista. A partir de haber alimentado con todas las obras elaboradas por el artista en vida, la inteligencia artificial empieza a reconocer los elementos más característicos de la producción artística del holandés. Y en este sentido, elabora esta pieza que la imprimieron con una impresora en 3D que permitió observar incluso la densidad de las capas de pintura que el autor solía trabajar dentro de sus obras. Entonces, si nosotros nos aproximamos a la obra, pues advertiremos que hay una cercanía con justamente el estilo y la firma y la identidad que tienen sus cuadros. Básicamente, lo que advertimos con esta inteligencia artificial es que ella puede emular de manera muy eficiente y que en este caso nos presenta un cuadro que asemeja las obras elaboradas por Rembrandt a partir de este análisis y diagnóstico que la inteligencia artificial desarrolla. Sabemos que no es un cuadro de Rembrandt propiamente, porque en todo caso no ha sido elaborado por el artista, pero reconocemos que la inteligencia artificial ha tenido un detalle y un cuidado extraordinario al momento de reconocer los elementos significativos y más representativos del artista, la figura de un hombre blanco, caucásico, de mediana edad, con cierta indumentaria, el fondo, o sea, las características que advertimos dentro de la pintura, pues son justamente extraordinarias, ¿no? De advertir como la similitud y semejanza que genera con otras piezas elaboradas por el artista. Y en este sentido es que nos vamos dando cuenta que la inteligencia artificial ha ido colándose poco a poco en el discurso artístico contemporáneo, ha ido ganando terreno en un primer momento con este software que nos permite crear obras, dibujos, en un segundo momento con este software que es un poco más sofisticado y que a través de ser alimentado con las bases de datos correctas nos permite crear obras que tengan una firma y similitud extraordinaria con lo que crearía el artista, pero ese es un nivel muy elemental, ¿no? Hemos advertido que conforme han ido pasando estos años, hay un desarrollo extraordinario en la inteligencia artificial y en lo que ésta puede hacer. Ha ido escalando de manera progresiva y el objetivo es que veamos también cómo a partir de este juego y de este alcance que tiene la inteligencia artificial, pues muchos artistas se detienen también no solamente a utilizar los sistemas de reconocimiento facial, de inteligencia artificial, sino que se detienen a adoptar una postura que va en contra de las lógicas tradicionales bajo las que se usan estas tecnologías.
Los desafíos que se avecinan desde la trinchera de los discursos del arte actual son una posibilidad para describir y descubrir el arte propio a nuestro tiempo, pues tal y como señalaba Bolívar Echeverría, parafraseando a Walter Benjamin, en la industria de lo bello tienen lugar cambios radicales que son resultado de las conquistas de la técnica moderna, que no solo el material, los procedimientos de las artes, sino la intervención artística y el concepto mismo de arte están en plena transformación. Y creo que este planteamiento que hace Bolívar Echeverría al momento de abordar la obra de Walter Benjamin cobra una vigencia extraordinaria en nuestro tiempo. Se está resignificando el concepto de lo que denominamos arte y de los sujetos autorizados para elaborar el arte. En este sentido, la invención artística está adquiriendo nuevas posibilidades a partir del desarrollo tecnológico de última generación que estamos presenciando. Tiene ya un proceso de maduración largo porque advertimos que en un abrir y cerrar de ojos estas tecnologías nos deslumbran con nuevas innovaciones. Esta era una obra realizada con Google Deep Dream. Más de una veintena de obras realizadas con esta tecnología se han subastado, lo cual también en su momento fue muy significativo y llamativo porque nos damos cuenta que al momento de subastar una de estas obras, al momento de que estas obras ingresan a estos espacios museísticos, pues son legitimadas por las instituciones como obras artísticas plenas y entonces abren el debate dentro del escenario contemporáneo en torno a si podemos denominarlo como arte o no, y si en última instancia la autoría a quién tendría que afincársele, a estos colectivos que trabajan y crean las obras, a los ingenieros que son quienes programan las inteligencias artificiales y las desarrollan, o en todo caso a los artistas que han estado detrás del uso de esta tecnología para que éstas puedan sorprendernos con piezas pues muy bien realizadas. Vemos en este momento en pantalla el cuadro de Edmond de Bellamy, que este cuadro fue elaborado por un colectivo parisino que se llama Obvious. El colectivo parisino Obvious está compuesto por Hugo Cassel-Dupré, Pierre Fautel y Gautier Bernier. Ellos son los creadores del algoritmo. En sus trabajos conjugan el arte y los algoritmos y afirman de manera contundente que la creatividad ya no es solo para humanos, que podemos encontrar en los sistemas de inteligencia artificial a partir de los desarrollos de la cibernética de tercera generación, la construcción de imágenes artificiales que nos dan cuenta de que los algoritmos se transforman no solamente en una herramienta, sino en una especie de colaborador creativo en el proceso de intervención, ya que ni el mismo artista sabe cuál será el resultado que el algoritmo le dará una vez que lo programa. Este lo alimenta, lo programa, lo diseña, lo utiliza, lo emplea, pero al final del día desconoce el resultado último, porque muchos de los algoritmos que se utilizan son algoritmos no deterministas. Es decir, hay factores que se introducen dentro del algoritmo para que en la interacción con el público o con otros sujetos pueda ir la obra renovándose. Advertimos en el cuadro de Edmond de Bellamy, que en su momento fue pues muy revolucionario y muy llamativo, que los artistas han colocado en el apartado donde está destinado para la firma, ellos han colocado la fórmula matemática con la que dieron vida al algoritmo. Señalan, todas nuestras obras de arte están firmadas con la fórmula matemática para dar pistas al espectador sobre el proceso artístico utilizado para crearlos. Entonces, ellos consideran que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial se han transformado para los artistas contemporáneos en una especie de colaborador creativo, que no podrían ser vistos a nivel elemental solamente como una máquina, como un dispositivo más, sino que hay una especie de conjugación y confabulación con estas otras inteligencias no humanas, sino inteligencias informáticas con una creatividad computacional que les permite a ellos también ir desarrollando, ir investigando, ir innovando y descubriendo las posibilidades que las nuevas tecnologías tendrán. Ellos elaboran su manifiesto, que es por un arte de la inteligencia artificial, y en este manifiesto ellos señalan que su objetivo principal es justamente ese, el de poder explorar y compartir con el gran público cómo es que estas tecnologías están posibilitando una resignificación y reapropiación de lo que significa la obra artística en el presente. Señalan, nosotros en Obvious deseamos explorar, utilizar y compartir las diferentes formas de aprendizaje automático facilitado por los algoritmos. La noción de creatividad es extremadamente difícil de encapsular,
Parece ser un proceso que implica una serie de factores que aún no está correctamente definido. Se ve a los algoritmos como una herramienta fascinante para profundizar y comprender mejor las diferentes fuerzas en participación en el proceso de creación de algo nuevo, único e innovador. Y en ese sentido, en su manifiesto, pues vinculan esta importancia de reconocer que el arte hecho con inteligencias artificiales pues abre toda una experiencia nueva para los artistas contemporáneos que acceden con ello a un lenguaje y a un despliegue de tecnologías que les permiten reinventarse a sí mismos y reinventar y sacudir las concepciones tradicionales del arte. Señalan, nuestra historia comienza con la creación de la familia Bellamy, una serie de 11 obras de arte. Detrás de sus rasgos clásicos, y aunque todo en estos retratos llama lo que sabemos de arte europeo clásico, cada retrato fue creado utilizando inteligencia artificial. El cuadro de Edmond de Bellamy es el que aparece en la parte inferior del lado derecho, y en la parte superior advertimos que aparece ya todo un árbol genealógico en torno a la familia de Edmond de Bellamy, que son las primeras piezas que empiezan a elaborar estos artistas y que les llevan a subastar la obra en una de las casas de subasta más importantes, como lo es Sotheby's, y que pues justo genera mucho ruido dentro de la comunidad artística, el que una obra hecha por inteligencia artificial empiece a ganar renombre, empiece a ser legitimada por estas instituciones, llámense museos, casas de subasta, marchantes de arte, consumidores del arte. Y por ello tendríamos que preguntarnos, ¿hacia dónde es que caminamos en esta relación entre arte y tecnología en el siglo XXI? Todo parece indicar que a la integración de todas las disciplinas, hacia eso que algunas personas gustan llamar como una especie de segundo renacimiento, del que están emergiendo numerosos y nuevos artistas, los cuales vienen de todos los contextos disciplinares posibles, transitando de la ingeniería a la biología y de la filosofía a la inteligencia artificial y del individualismo al equipo creador, por lo que cada vez es mucho más común que advirtamos que las obras de arte ya no solamente salen del atelier, del taller del artista, sino del laboratorio. Hoy más que nunca advertimos que dentro del arte contemporáneo los discursos artísticos están situados en la interdisciplinariedad, es decir, en estos equipos de trabajo que se coordinan entre ingenieros, programadores, artistas, estetas, críticos, filósofos, que ayudan a materializar discursos artísticos que posibilitan usar estos lenguajes de nuestro tiempo y que nos permiten también echar mano de estas tecnologías como una forma de reivindicar lo que significaría el arte propio a nuestro tiempo y que más allá de denostar o alabar de manera somera las posibilidades de las tecnologías, lo que ellos buscan es explorar las posibilidades, ¿no? Walter Benjamin sostenía que cada época tiende a rechazar su propia modernidad, que de manera constante podemos advertir que los seres humanos se rehúsan a la transformación. Y creo que eso nos pasa hoy en día con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera múltiples discusiones y en el ámbito artístico, la verdad es que las discusiones casi siempre tienden hacia la censura, hacia el reproche, hacia el desconocimiento y en algún punto hacia el querer invalidar la contribución que significa la exploración crítica y creativa que desarrollan estos artistas. Esta es una obra que en su momento fue premiada era un concurso sobre arte digital y pues la obra ganó sobre piezas elaboradas por otras personas, generó muchísimo revuelo porque la gente creía que no debería premiarse una obra elaborada con inteligencia artificial, sosteniendo que pues era sumamente trivial y que no había un verdadero esfuerzo o dedicación o conceptualización. No obstante, nos damos cuenta que hoy en día los procesos de curaduría son fundamentales al momento de trabajar con estas inteligencias artificiales, porque sigue siendo el artista quien recoge los resultados que les da la inteligencia artificial y va curando, va decidiendo, va decantándose, va educando al algoritmo, va educando a la tecnología, va señalando y corrigiendo. Y advertimos también que hay un proceso de democratización del arte. Hoy en día, con el desarrollo de sistemas como lo son Dalí, como lo son muchos otros programas de última generación que permiten la producción de imágenes a través del lenguaje,
pues aparece esto que denominan algunos artistas como el arte de pintar con palabras, ¿no? Encontramos que el uso de conceptos, que la capacidad de pedirle y de ser sumamente preciso con la inteligencia artificial nos habilita para acceder en la construcción de estas obras, de estas piezas que vemos aquí en pantalla. Entonces, las habilidades y desarrollo y conocimientos y destrezas que el artista del siglo XXI tiene que desarrollar para poder madurar y formar parte del arte propio a su tiempo, pues no son ya simplemente los de antaño, ¿no? No es o no representa esto en ningún momento una renuncia a las formas tradicionales de la producción artística, pero sí es importante reconocer que los artistas pues son producto de su tiempo y que históricamente advertimos que así como en su momento el lápiz, el pincel, los pigmentos han sido tecnologías, pues hoy en día la fotografía y la inteligencia artificial son también las tecnologías de nuestro tiempo. Normalmente en estas voces que tienden a vituperar toda producción artística, pues nos recuerdan a las viejas querellas que ha habido en la historia del arte. Recordemos cuando nació la fotografía, autores como Baudelaire sostenía que la fotografía lo único que estaba generando era una nueva especie de adoradores del sol, esto porque pues así era como funcionaba la tecnología en un primer momento y que la fotografía estaba destinada para ser la sirvienta de las artes, pero que en sí misma ella no podía erigirse como un arte. Hoy en día, ¿quién de nosotros se atrevería a decir o a demeritar el acto fotográfico? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que la expresión y la manifestación de la fotografía no está situada dentro de la dimensión artística? Parece que este rechazo y negación de la tecnología se repite de manera cíclica dentro de la historia. Advertimos también cuando salió la ilustración digital, cuando de pronto la animación dejó de hacerse bajo estos formatos tradicionales del dibujo análogo y empezó a automatizarse con la producción computarizada, pues que hubo también cierto revuelo, ¿no? Hubo también quienes señalaban que la verdadera dimensión artística de la animación estaba en la animación análoga, ¿no? En este ejercicio que llevaban a cabo los dibujantes y que se veían reemplazados y pues ahora sí que desplazados por el auge de la informática, de las tecnologías que permitían la animación digital. Y parece que una vez que ya hemos aceptado esas innovaciones, aparecen las inteligencias artificiales y el discurso se vuelve a repetir, ¿no? Tendemos a invalidar las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías, tendemos a invalidar la labor de aquellos que están tratando de explorar sobre las posibilidades que tienen. Las herramientas computacionales abren todo un abanico de opciones en la elaboración y construcción de dichos procesos en las áreas disciplinares clásicas como la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, entre otras. Es decir, las inteligencias artificiales han renovado, han reivindicado y han resignificado lo que significa el acto creador. Los artistas a lo largo de la historia se han auxiliado de un sinfín de herramientas para la ejecución de sus procesos a nivel técnico. No obstante, los avances y desarrollos en el área de la inteligencia artificial comienzan a cambiar las reglas, pues nos inducen a pensar en la posibilidad de que dichos avances tecnológicos no solo funjan a la manera de herramientas para el desarrollo de procesos creativos, sino como entidades capaces de poseer y desarrollar una creatividad autónoma. O sea, recordemos que hay múltiples proyectos en curso en los que los artistas están tratando de utilizar tecnologías, inteligencias artificiales no deterministas a través de la introducción de datos que permitan que sea una especie de obra genuina, una especie de obra de la cual ni siquiera el artista que programa y que construye este dispositivo sepa el resultado. Y entonces es así que nos damos cuenta que el panorama y el paradigma del arte tradicional, del arte clásico, pues se ve sacudido desde sus cimientos a partir de estas innovaciones tecnológicas. La creatividad computacional ha inaugurado toda una gama, una paleta muy amplia de posibilidades. Y es que es un campo de análisis relativamente joven. Habría que darnos cuenta de que estas innovaciones de las que estamos hablando y de las que estamos aludiendo, estos cambios tuvieron lugar en menos de una década. O sea, en menos de una década pasamos de estos incipientes discursos hechos con estos dibujos hechos con software hasta programas tan sofisticados como lo puede ser Dalí.
Y esta creatividad computacional pues promete desde los estudios que se están haciendo en inteligencia artificial un campo muy fértil, no solamente para el ámbito artístico pensado en las artes visuales, como lo son las pinturas que vimos con anterioridad, el cuadro de Edmond de Bellamy o como la obra que ganó este concurso de arte digital, sino que también en el ámbito de la música, pues desde hace algunas décadas se ha estado también renovando a partir de proyectos como el que desarrollan personajes como David Cobb, quien construye EMI, que son experimentos de música realizada a partir de inteligencia artificial, que genera a partir de la deconstrucción, las firmas y la compatibilidad, música que emula en un primer momento, pues, estas obras del arte clásico dentro de la música. Voy a poner un pequeño fragmento nada más. No sé si alcanzan a escucharlo, pero básicamente lo que advertimos nosotros es que es muy llamativo, ¿no? Las posibilidades que tienen estos sistemas. Ay, creo que no se escucha, ¿verdad? Yo creo que la salida de audio tiene que ser otra, si no se los comparto con todo gusto por enlace. eh, pero básicamente Emi, pues es una inteligencia artificial que está creada por este autor, compositor y científico David Cobb, y es un programa que a partir de la deconstrucción de firmas y compatibilidad es capaz de crear piezas musicales en las que pues nosotros no, nos resulta prácticamente imposible, ¿no? Detectar que son elaborados no por artistas, sino por este nuevo sistema. Cuando nosotros pensamos en la inteligencia artificial y en el nivel de alcance y de emulación, pues también nos encontramos con algunos test que ya datan de mediados del siglo pasado, como lo es el test de Turing, que fue creado por el científico británico Alan Turing y que en todo caso, pues tenía como objetivo analizar la capacidad que tenía un sistema de inteligencia artificial para hacerse pasar por un humano. Con el proyecto de EMI, David Cobb se enfrentó a una disyuntiva y es que fue retado en su momento. EMI compuso un disco completo y bueno, de música clásica y en el ámbito de la música, que pues muchas veces es un ámbito muy conservador, muy tradicional, pues fue muy escandaloso, ¿no? Encontrar un disco creado por un programa de inteligencia artificial que fuese de música clásica. Entonces, algunas personas que objetaban la producción y la innovación que representaba EMI, pues le propusieron a David Cobb un experimento. Le dijeron que iban a llenar un auditorio y que en ese auditorio se iban a tocar tres piezas por parte de un pianista profesional. Una pieza iba a ser elaborada por un artista reconocido, ya fuese Bach, y otra pieza iba a ser elaborada por un maestro de música y la tercera pieza iba a ser de Amy. Este maestro de música, quien le propuso el reto a David Cobb, en realidad él decía que era muy fácil que el público identificara la insulsa creación de una máquina. Cuando se invitó a la gente a este auditorio, pues accedieron a este evento, pues músicos profesionales, amateurs, gente del público en general, y al final tendrían que votar para señalar a quién correspondía cada una de las piezas. Lo que el público dictaminó fue que la pieza de Bach creían que había sido hecha por Emi y creían que la pieza de Emi había sido hecha por este músico que había propuesto el reto y que la pieza del músico era en realidad la pieza hecha por la inteligencia artificial. Entonces fue como toda una cuestión muy interesante porque podríamos decir que Emi logró pasar este test de Turing, ¿no? Que el público no reconoció en la obra de Emi una producción insulsa elaborada por una inteligencia artificial, como lo creían al inicio, sino que en todo caso la gente creía que la pieza de Emi era la pieza de Bach. La gente estaba convencida. Y por otra parte, el músico que creó que creía que la gente iba a descubrir fácilmente que la pieza de Emi era una pieza creada por una inteligencia artificial porque no tendría alma, porque no tendría profundidad, porque no tendría corazón, pues en realidad lo llamativo es que fue su pieza
la que el público seleccionó como aquella que pensaban que había sido hecha por una inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto ha generado también muchas polémicas en torno a estas innovaciones y el alcance y que puede tener, ¿no? Si esto es a lo que nos enfrentamos en el presente, ¿qué es lo que van a poder ir haciendo cada vez más en el futuro las tecnologías? Sin embargo, me gustaría hacer en este momento una especie de emplazamiento y detenernos en examinar ya no tanto hacia dónde va como este desarrollo que me parece que es muy interesante, sino también en pensar cómo desde la trinchera de los discursos del arte contemporáneo hay artistas como el mexicano Gilberto Esparza, quien está tratando de generar otras evocaciones a través de la tecnología, que está buscando explorar en ella su potencial, pero no solamente en cuanto a su creatividad, no solamente en cuanto a sus alcances, sino también en aras de generar más allá de una estética, una dimensión política de la tecnología. Para ello es que Gilberto Esparza elabora este proyecto que se llama Biosonot, y justo lo que hace con él es que este es un instrumento sonoro y biológico que genera música de forma autónoma. Es alimentado por los elementos contaminantes presentes en el agua. Gilberto Esparza está muy preocupado por la crisis medioambiental que estamos viviendo, está muy preocupado por el problema que atraviesa al sujeto contemporáneo en estas ciudades, en estas sociedades capitalistas que siguen pensando que siguen pensando a la naturaleza en una dimensión situada a los recursos naturales y que piensan que son eso, recursos de explotación. Y entonces Gilberto Espasa elabora este instrumento sonoro y biológico que es alimentado con agua de los ríos contaminados y a partir de ello, dependiendo de las bacterias que hay dentro del agua, produce determinados sonidos. Entonces, cada río, el agua de cada río, lleva a Biosonot generar canciones totalmente diferentes. El dispositivo no solamente produce música, sino que también sirve para purificar el agua. Y entonces es un discurso en el que la tecnología se utiliza de manera sobresaliente y llamativa para hacer conciencia sobre el cambio climático, para hacer conciencia sobre la contaminación de los ríos, para hacer conciencia sobre cómo la tecnología, que también está generando un deterioro medioambiental, pues puede utilizarse con fines diferentes a los que se nos ha enseñado. Tenemos por otro lado la figura de Lozano Gemmer. Lozano Gemer nace en 1967 en la Ciudad de México. Tiene una formación multidisciplinaria porque en un primer momento estudió química y física en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, y después se diplomó en historia del arte. Cada una de sus obras pues es una exploración y una aproximación a la tecnología. Es un artista electrónico interesado en los campos de la tecnología, la arquitectura y el performance, y se distingue por la realización de instalaciones de gran formato como espectáculos de luz, sonido y efectos especiales. Estos son a menudo, pues, obras interactivas y de carácter experimental. Incluyen la participación de los espectadores a través de Internet o bien a través de la detección de detectores y sistemas de vigilancia. Sus obras se han presentado en espacios públicos y en museos a manera de intervención efímera y busca explorar principalmente la personalización de la obra de arte y de los espacios, así como el control que ejercen las personas sobre los medios tecnológicos y de comunicación. Una de las obras que elaboró Lozano Gemmer como un acto reivindicativo de las tecnologías de sistemas de reconocimiento facial es esta obra denominada o nombrada como nivel de confianza. La estrategia crítica de Lozano Gemmer es acercar estos sistemas de control y de producción de subjetividad a través de la tecnología, siempre partiendo de entender la complejidad que habita en esos sistemas tecnológicos que están en lo cotidiano. Su propósito es tomar el control de estas nuevas tecnologías, hackearlas desde dentro y entonces cambiar los usos y lógicas bajo las cuales operan. Dice, bueno, si estamos viviendo en estas sociedades altamente tecnificadas y advertimos que la tecnología está sirviendo cada vez más para el sometimiento y dominación del sujeto, dice, la labor del artista contemporáneo no solamente es explorar las posibilidades de las tecnologías, sino mutar las naturalezas y las lógicas bajo las cuales éstas se utilizan dentro de los sistemas. Y para ello elabora esta pieza, que Nivel, es una obra que hace en función de pues que lleva a cabo en función de una situación trágica que aconteció en México, que seguramente algunos de ustedes tendrán noticia de ello.
que justamente pues son los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los 41 desaparecidos, y lo que hace Lozano Hemer es tomar un sistema de reconocimiento facial en el que, y bueno, evoco esta pieza en concreto porque, bueno, fue en el 26 de septiembre, o sea, tiene un poquito, muy poquitos días, fue en el 26 de septiembre de 2003, del 2019, que pasó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Lozano Hemer elabora esta obra a los 6 meses de que tuvo lugar el caso y en él utiliza los sistemas de reconocimiento facial utilizados por el gobierno para la persecución política, para el seguimiento y espionaje de los sujetos, de los individuos, y en él coloca los rostros de los 43 desaparecidos e invita al público a que se posicione frente al sistema de reconocimiento facial, y el sistema de reconocimiento facial le va a decir al individuo con cuál de los 43 desaparecidos se asemeja, con cuál de los 43 desaparecidos comparte un mayor número de rasgos, un 23, un 43%, un 17%, a sabiendas de que el 100% pues va a ser totalmente imposible porque pues advertimos que estos estudiantes pues justamente fueron víctimas, ¿no? Del crimen organizado, del crimen de Estado. Y entonces Lozano Hemer lo que dice es que la responsabilidad del artista contemporáneo frente a la emergencia de los sistemas de vigilancia y de las tecnologías de última generación es apropiárselas, resignificarlas y generar a través de ellas conciencias y luchas políticas para que la memoria permanezca y para que el olvido no nos consuma como sociedad. Lozano Hemer, Emi y muchos otros artistas han buscado explorar de manera crítica las posibilidades que tienen esas tecnologías. Han tratado de pensar más allá de la mera dimensión estética, las posibilidades experimentales que la creatividad computacional inaugura para los artistas contemporáneos, sino que también ha tratado de politizar estas tecnologías, ha tratado de pensar cómo estas pueden contribuir en la construcción de otras narrativas, de otros imaginarios, en aras de construir futuros más prósperos. Pero pues sí tenemos que reconocer de manera constante que hay un costo que tienen esas tecnologías. Tenemos nuevas posibilidades con la incorporación de estos sistemas tecnológicos de última generación de manera indudable. Es la responsabilidad de los artistas contemporáneos explorar esas nuevas posibilidades y no solamente censurarlas. Claro, es un reto al que se enfrentan al momento de tener que resignificar y cómo cambian el paisaje del arte actual. Sin embargo, algo que no puedo olvidar es que también hay un costo ambiental que tenemos que pagar por estas inteligencias artificiales. Si ya teníamos dudas sobre los alcances de la IA dentro del ámbito político, económico, social, el uso del agua potable y la energía para mantener estos supercomputadores activos está también acelerando la crisis climática. Recordemos que cada búsqueda que hacemos en ChatGPT equivale al consumo de un vaso de agua. Y en este sentido, si tomamos en consideración los cientos de miles de millones de búsquedas que se realizan todos los días a este sistema, pues tendríamos que reconocer cuál es la cantidad de consumo hídrico que están teniendo, sobre todo en un mundo en el que advertimos que las próximas grandes guerras y las grandes crisis van a venir porque van a ser crisis del agua. Entonces, si bien reconocemos lo mucho que aportan estos sistemas de inteligencia artificial para las nuevas posibilidades y configuraciones desde la trinchera de los discursos artísticos contemporáneos, también necesitamos develar cómo es que estos algoritmos pues están consumiendo de manera constante recursos que van a ser fundamentales para decidir la soberanía de cada uno de los países y de los estados. Procesar datos, entrenar las inteligencias artificiales, mantener los servidores activos son algunas de las actividades de alto consumo de agua dulce y energía de esta industria. Por un lado, los centros de procesamiento de datos usan electricidad de plantas de energía que requieren grandes torres de refrigeración que convierten el agua en vapor emitido a la atmósfera. Por otro, los cientos de miles de servidores de estos centros deben mantenerse fríos, pues la electricidad que se mueve a través de semiconductores genera un calor continuo. Entonces, pues sí tendríamos que preguntarnos desde una mirada multifocal cuáles son las posibilidades, cuáles son las contribuciones, pero también los retos y desafíos que representa la incorporación de las inteligencias artificiales en nuestras sociedades actuales.
y cómo en algún sentido, pues es importante reconocer que la apropiación de los artistas en el desarrollo de estas estéticas artificiales puede ayudar a resignificar la introducción y el uso que se da de estas tecnologías. Pero pues esto también tiene que ser algo presente para nosotros, ¿no? Que estos algoritmos lejos están de ser algoritmos verdes, que estos algoritmos tienen un costo no solamente dentro de las industrias creativas, en cuanto al el desfase también de los empleos que están, pues, justamente ocupando y que están ahora, reemplazando a humanos en puestos reales, sino también el costo medioambiental que van a tener. Y en ese sentido, es que tendríamos que preguntarnos, ¿hasta dónde estos habitares regidos bajo lógicas algorítmicos, bajo estos lenguajes binarios, bajo estos lenguajes alfanuméricos, pues están también llevándonos a tener que preguntarnos si no será acaso que el futuro de la humanidad está escrito en código binario y alfanumérico, si no será acaso que no solamente es desde la trinchera del arte contemporáneo, sino desde la tecnopolítica actual, sino desde la crisis medioambiental, que necesitamos tomar conciencia de los alcances que puede tener este tipo de tecnología y de los retos que los ciudadanos del siglo XXI tenemos que asumir al momento de llevar a cabo este despliegue tecnológico. Yo quisiera decir a la manera de cierre, pues que los agentes artificialmente inteligentes son y serán el gran debate por venir. ¿Pueden agentes no humanos tener creatividad? Pues tal vez aún no nos encontramos facultados para dar una respuesta certera, pero comenzar a pensar en los desarrollos y avances de la inteligencia artificial sí nos permitirá tener presente el impacto que podrían llegar a tener en nuestras sociedades a nivel no solamente científico y artístico, sino ético, moral y más aún medioambiental. ¿En qué medida nosotros podemos también enfrentar el reto que implica tener que resignificar los conceptos de antaño? ¿Qué pasa con los conceptos clásicos de creatividad, de originalidad y de autoría en un mundo donde los sujetos autorizados para producir arte ya no van a ser únicamente los sujetos humanos, sino también estas máquinas, estos entes, estas inteligencias artificiales que no solamente nos reemplazan en la ejecución de tareas cognitivas cada vez más sofisticadas, sino también en tareas creativas. Y el reto al que nos tenemos que enfrentar, pues es justamente ese, tener que pensar desde la complejidad lo que significan y lo que resignifican estas obras de arte, tener que pensarnos en colectivo y tratar de situarnos desde allí para teorizar, para impulsar el desarrollo, la investigación, la innovación, pero también para ser muy prudentes con las posibilidades y los alcances que están teniendo esas tecnologías a nivel artístico, político, ético y medioambiental. Y bueno, con eso quisiera cerrar mi intervención. La verdad es que agradezco mucho el espacio. Es un tema realmente complejo. He intentado bosquejar algunas de las líneas que me parecen más significativas de esta propuesta y de este despliegue de inteligencias artificiales y de sofisticados algoritmos de última generación en nuestra sociedad, en los que pues advertimos que esa última frontera, esa última trinchera que creíamos que era el arte y en el que el sujeto se encontraba totalmente afianzado como al reconocerse como el único ente creativo, pues ya no sería tal, ¿no? Y tendríamos en todo caso que resignificar, que repensar estas categorías clásicas bajo las cuales hemos entendido la obra de arte, al productor de la misma, al artista y al espectador, y también reconocer la importancia de resignificar las tecnologías bajo otras lógicas, bajo otras miradas que nos permitan en última instancia pues ser conscientes de las transfiguraciones que han acontecido con estas inteligencias. Y con esto, bueno, pues doy por cerrada esta parte de la participación y quedo abierta a sus inquietudes, dudas y para abrir el diálogo, ¿no? Sobre todo, he tratado de que las ideas que se formulan sean ideas que nos permitan pensarnos, cuestionarnos y en alguna medida también, pues, abrir el diálogo para posicionarnos de manera crítica y afirmativa frente a este despliegue tecnológico que vivimos. Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín Tiznado, por esta presentación que usted acaba de realizar, producto de una pesquisa, de una investigación, del trabajo que usted viene desarrollando al día de hoy. Ya somos muy conocedores de lo que usted realiza.
Desde ya, usted ha tocado dos temas muy importantes en el sentido de que la creatividad y la cultura. Habló de una cultura digital y también de una creatividad, cómo las inteligencias artificiales pueden acercarse a este proceso, a esta idea, a este concepto de que puedan ser creativas. Entonces ahí, doctora, ¿habría diferencias entre la creatividad humana y diferencias entre la creatividad a través de estas herramientas, aplicaciones de inteligencia artificial? Y en ese mismo sentido, ¿no? La cultura digital también tendría diferencias a lo que nosotros normalmente hacemos dentro del concepto de cultura, a nuestras actividades, a nuestras tareas, a nuestras labores. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctora Yasmín Tiznado? Muchísimas gracias por su pregunta, doctor Daniel Malpartida. La verdad es que me parece extraordinaria porque sí, efectivamente, tendríamos que reconocer que la creatividad humana y la creatividad computacional no son homologables. Transcurren cada una de ellas por diferentes senderos y que en última instancia lo que dentro del ámbito de la computación se llama creatividad computacional es a esta facultad relacional que se tiene a partir de estas inteligencias artificiales que han sido programadas y entrenadas a partir de bases de datos. En este sentido, hay una cercanía, hay un vínculo, en tanto que parece que los procesos creativos dentro del ser humano, pues también parten de una recuperación de informaciones que nos permiten, como bien lo decía en todo caso el filósofo, no inventar ideas de la nada, ¿no? Él decía, no importa qué tan robusto sea un intelecto humano, es imposible para un ser humano inventar una nueva idea. Lo que hacemos es esa vinculación y a través de esa vinculación gestamos estas ideas que aparecen con un carácter propio de relevancia, ¿no? Pero que parten y están asentadas y radican justamente de este proceso. Creo que una de las cosas más significativas dentro del proceso del arte contemporáneo son las posibilidades que se están dando para los artistas en generar y crear una combinación, una especie de simbiosis, como lo menciona la industria 5.0, entre una creatividad con agencia humana y una creatividad fundada en esas bases relacionales que nos dan las inteligencias artificiales. Y en este sentido, esta combinación de esas dos creatividades es la que nos permite dar vida a las obras que denominamos hoy en día como obras propias al arte digital, entendiendo y reconociendo que el arte digital pues es muy diverso y es un universo en constante innovación, cambio y renovación, y que lo que hemos tratado de hacer aquí es como un poco abrir el diálogo en el reconocimiento de que hay diferentes formas de creatividad y dentro de estas diversas formas de creatividad no se trata de que una reemplace a la otra, sino que hay procesos de colaboración que se dan entre estos algoritmos, estas inteligencias artificiales y el papel que ocupan ahora los artistas dentro del proceso de construcción, desde los algoritmos mismos hasta la manera en la que estos son alimentados y los procesos proyectuales para los que son utilizados, es decir, las intencionalidades del artista, que son las que sitúan a la inteligencia artificial, pues en este proceso de interrelación entre inteligencias, pero que básicamente nos han llevado a tener que resignificar estas concepciones tradicionales de lo que es la creatividad, de lo que es el arte, de lo que es la autoría y de la manera en la que las obras contemporáneas se están gestando, que también es importante señalar que pues esto no es nada nuevo, ¿no? Recordemos que Marcel Duchamp ya desde el siglo pasado, con la incorporación del ready-made, está haciendo un acto revolucionario, ¿no? El ready-made es la descontextualización de una obra que nace con una funcionalidad determinada y que el artista se apropia, resignifica, coloca en un museo y que entonces genera con él un discurso disruptivo para lo que era entendido el arte en ese momento. Hoy en día el paisaje del arte contemporáneo se enfrenta de manera significativa a nuevos retos. ¿Por qué? Pues porque explora lenguajes que son nuevos, porque explora ventanas a lo real que no están cimentadas dentro de la tradición y que en este sentido pues también se vuelve un campo muy fértil para la exploración, para la investigación, para la indagación y que pues la exhortación que nos hacen autores en este momento como autores de antaño, como lo podría ser la evocación que hacíamos hace un momento
Walter Benjamin, pues es esa, ¿no? Cada época tiende a rechazar su propia modernidad. Y entonces la invitación es a que los artistas contemporáneos no rechacen su modernidad, que acepten las condiciones de posibilidad que brindan esas tecnologías, que las exploren, pero que tampoco se queden con estos discursos grandilocuentes, sino que sean capaces de advertir la complejidad que se esconde detrás de este uso, como lo son, pues, el impacto ecológico, la huella, la emisión de CO2, la cantidad de recursos hídricos que se gastan en el uso de estas tecnologías, así como las lógicas de vigilancia y dominación que muchas veces permean cuando estas se utilizan dentro del ámbito público y que gracias a los artistas pues están logrando resignificarse y que nos dan la posibilidad de generar otras narrativas. A partir de allí es que creo que la discusión del arte contemporáneo tiene que ver con estos procesos colaborativos de construcción y de experimentación y de búsqueda que nos llevan a tener que resignificar el paisaje del arte contemporáneo y con ello tener que resituarnos nosotros y tener que volver a pensar que estas tecnologías que lo impregnan todo, que parece emanan de todos lados y se incorporan de manera creciente y rápida al ámbito político, social, artístico, tecnológico, educativo, científico, pues tienen que pensarse de manera crítica desde no solamente la estética, sino también desde la dimensión ética, política y combativa. No sé si responde en algún punto, doctor Daniel, a su pregunta. Sí, doctora Yasmín, ya carambas, conocemos del trabajo maravilloso que usted realiza, de los que nos están acompañando, por favor, si alguien tuviera una pregunta, desea formularlo, puede hacer uso del servicio de mensajería o puede tomar la palabra también, ¿no? Siempre muchas gracias con todos los que estamos en este Zoom en vivo, en horas posteriores, una vez que se edite, se va a subir al canal de YouTube y se va a compartir en todas nuestras redes sociales. Cosas que en su momento no habríamos podido imaginar, cómo en una computadora en base a algoritmos, estos poemas japoneses denominados haikus, hoy en día se puede trabajar con inteligencia artificial. Una de las canciones de David, una o dos canciones que se han hallado en un cassette, hoy en día se ha trabajado y se ha podido diferenciar y distinguir de la puesta en original que habría dejado John Lennon, y hoy en día tenemos también el trabajo ahí de la inteligencia artificial. Trabajos de fotografía donde también ha intervenido la inteligencia artificial y que muchos especialistas en el mundo lo toman como apócrifo, como falso, y siendo por lo contrario, usted usó las categorías que habría que tener en cuenta en la academia, ¿no? ¿Qué es originalidad? ¿Quién es el autor? Y aquí en Perú, un poco en contexto, mirando nuestra realidad, si muy bien las líneas de Nazca ya estaban reconocidas, identificadas, gracias a la utilización de herramientas en base a la inteligencia artificial, se acaban de detectar 300 nuevas imágenes dentro de las líneas de Nazca. No podemos negar que en la labor de pesquisa, en la labor de investigación, va a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial. Lo que ahí también debe quedar claro que los procesos creativos, los procesos de investigación científica, al día de hoy, queramos o no, todavía tienen una hegemonía y todavía tienen una supremacía de parte de lo que hace el ser humano. Lo que no podemos negar en búsqueda, en almacenamiento, en procesamiento, en manejo de data, de bases de data.
Para realizar la investigación ya entró la inteligencia artificial con fuerza. Una serie de aplicaciones, una serie de programas, una serie de software que hoy en día ya están facilitando la labor de los investigadores. Tenemos en mano un libro que es El ABC de la inteligencia artificial. El autor es Edward Herrero Vargas, categorizada en la condición de un bestseller. Y me voy a ir a la página 43, doctora. Quiero compartir con usted esa página 43. Arte creativo. ¿Alguna vez has imaginado a una máquina haciendo arte? La inteligencia artificial puede hacer lo posible. Algunos artistas y diseñadores utilizan algoritmos de la IA para crear obras de arte únicas y originales. La inteligencia artificial puede aprender de diferentes estilos artísticos y crear nuevas composiciones como si fuera una herramienta mágica para la creatividad. Está manejando categorías que usted ha presentado en su ponencia, este pequeño párrafo. Imagínate a Lucía, poniendo de ejemplo, apasionada por el arte. Un día Lucía descubre que la inteligencia artificial puede ser su compañera perfecta en su aventura creativa. La inteligencia artificial puede ayudar a los artistas a generar ideas emocionantes y a dar vida a sus creaciones de formas asombrosas. Comencemos con el arte visual. La inteligencia artificial puede analizar miles de pinturas, dibujos, fotografías para inspirar a Lucía en sus propias obras. Si quiere dibujar una flor, la inteligencia artificial puede mostrarle diferentes estilos y colores, dándole ideas para crear algo único. Es como tener a los grandes maestros del arte como mentores. Por eso, no es todo. La inteligencia artificial también puede ayudar a Lucía a mejorar sus habilidades artísticas. Si está aprendiendo a dibujar, la inteligencia artificial puede darle consejos y sugerencias en tiempo real. Imagina que Lucía está dibujando una cara y la inteligencia artificial le dice, excelente trabajo, Lucía. Intenta suavizar los contornos y añadir más sombras para darle profundidad. Es como tener un profesor de arte visual virtual que guía el cada trazo. Ahora cambiemos el mundo de la escritura. ¿Te gusta escribir historias? Y la inteligencia artificial puede ser tu compañera de aventuras literarias. Si estás atascado y no sabes qué sucederá a continuación en el cuento, la inteligencia artificial puede sugerirte ideas creativas. Por ejemplo, si estás escribiendo sobre el viaje espacial, la inteligencia artificial puede decirte, y si tus personajes descubren un planeta lleno de seres mágicos, eso sería emocionante. Es como tener un escritor imaginativo al lado, brindándote inspiración en cada palabra. Luego nos habla de la música y continúa este autor manejando conceptos, categorías, ideas que de alguna de otra forma usted ha tocado en esta maravillosa ponencia. ¿Qué opina, doctora, a la lectura de este párrafo, de acuerdo a esa presentación que usted acaba de realizar? ¿Qué opinión le merece, doctora Yasmín, por favor? Pues me parece extraordinario el libro. La verdad es que creo que justamente es lo que tendríamos que pensar, ¿no? En qué medida estas inteligencias artificiales también son una especie de mentor.
¿no? ¿En qué medida el uso de estas inteligencias artificiales no se reduce simplemente a una dimensión simplista en la que le pedimos a la inteligencia una imagen y ya? Hay todo un proceso de reconocimiento de las posibilidades que tiene el dispositivo. Hay un proceso de resignificación, de apropiación, de juego, de exploración, de búsqueda. Y me parece sumamente afortunado, ¿no? Pensar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a gestar, a madurar algunas ideas. No se trata de pensar en que la inteligencia artificial ocupe el lugar que estamos desarrollando los seres humanos como agentes creativos dentro de la producción artística contemporánea. Se trata de pensar en cómo la inteligencia artificial puede enriquecer con múltiples matices, con múltiples posibilidades, la agencia que tienen los artistas para posicionarse desde otros nichos, desde otros escenarios y con otras herramientas para tratar de gestar discursos sobre su tiempo, sobre el presente. No podemos romantizar la idea de las viejas técnicas y herramientas. Tendríamos que pensar en que sí, también ellas pueden ayudarnos a desarrollar y a madurar ideas y que tal vez lo que nos hace falta es eso, es esa capacidad de imaginería para darle un uso sumamente sofisticado, un uso que nos ayude a alimentar y fomentar nuestra creatividad y facultad imaginativa y que nos ayude a potencializar nuestros intelectos en aras de que estos sistemas de inteligencia artificial empiecen a generar estos espacios de reflexión donde el sujeto, el humano, en lugar de difuminarse, en lugar de desaparecer, lo que encuentra es, como lo decían en este colectivo Obvious, un colaborador creativo que le ayuda en las labores de desarrollo, que le acompaña como una especie de asistente para facilitar, para organizar, para resignificar los procesos de indagación, de búsqueda y de creación en el paradigma que está emergiendo a partir de la incorporación y uso de estos dispositivos. Entonces, me parece muy ecuánime la reflexión que realiza en este caso el autor, porque es una invitación a, más allá de despotricar en contra de la inteligencia artificial y de la innovación que ésta representa, como lo hicieron otrora autores como Baudelaire rechazando la innovación que era la fotografía en su momento, es advertir la complejidad. Yo soy una gran seguidora de los planteamientos elaborados por autores como Walter Benjamin en su obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde el autor asume el reto de examinar la innovación tecnológica que era en su momento el nacimiento de la fotografía y del arte cinematográfico y tratar de examinar estos fenómenos desde una dimensión estética, política y filosófica a partir de las transformaciones que estaban generando en las sociedades. Benjamin lo decía, ¿no? El analfabeta del futuro no será el que no sepa leer y escribir, el analfabeta del futuro será el que no sepa leer las imágenes. Y creo que tenía una capacidad extraordinaria de ver lo que se avecinaba con las sociedades como las que nosotros habitamos, en donde las imágenes ocupan una gran parte de nuestras existencias. Nos comunicamos a través de imágenes. Hay una epistemología de la visualidad colocadas a través de estas imágenes que lo abarrotan todo. Y en este sentido, creo que tal vez deberíamos de seguir las huellas de Walter Benjamin y en lugar de censurar y despotricar en contra de estas innovaciones tecnológicas, deberíamos de tratar de abordarlas con toda la complejidad que ellas requieren, con estas múltiples aristas y me parece que la propuesta que hace el autor al invitarnos a pensarlas como esta especie de maestro que está allí acompañándonos, que está allí ayudándonos a sacar nuestro mejor potencial, que está permitiéndonos experimentar y encontrar otros elementos y otras tecnologías y otras posibilidades para gestar lenguajes artísticos y posicionamientos discursivos, pues es una extraordinaria manera de avisorar lo que representa la inteligencia artificial. Creo que justo por eso los espacios tan nutridos como los que usted ha creado, doctor Daniel, pues son espacios tan significativos porque permite abrir la discusión en América Latina respecto a cómo estamos viviendo nosotros desde acá, desde no el norte global, sino desde el sur global, cómo estamos viviendo la tecnología. Durante la exposición yo evocaba a dos artistas mexicanos porque pues hacen referencia al lugar desde el cual estoy situada y que también parte desde la enunciación que hago en torno a la comprensión que se tiene de la tecnología. Entonces, esa enunciación tiene que partir desde un reconocimiento
reconocimiento de un actuar local, ¿no? Este local hace referencia a pensarnos de manera global y actuar de manera local. Y creo que estos dos artistas, tanto Gilberto Esparza como Lozano Hemer, lo que hacen es cada uno desde sus trincheras, pues posicionarse de manera muy crítica, uno para denunciar el desastre medioambiental que representa la contaminación de ríos y a partir de ello producir obras artísticas que dan vida a melodías a partir de las bacterias que habitan en el agua, y el otro para situarse desde una dimensión política que le permite también resignificar una tecnología que está tradicionalmente vinculada a la persecución, al uso del Estado por parte de estos sistemas de reconocimiento facial para la rápida detección de agentes, y entonces la resignifica y se vuelve un acto de denuncia, se vuelve un acto de concientización, se vuelve un acto político, se vuelve un grito que nos permite a nosotros como mexicanos también reconocer la importancia de que la memoria histórica perviva, de que la memoria es necesaria y que hoy en día estos sistemas de reconocimiento facial pueden utilizarse con otras lógicas que no necesariamente sean las de la lógica de la dominación y que no necesariamente sean las lógicas de la segregación y de la violencia y de este panóptico digital que parece se están convirtiendo de manera creciente en las ciudades inteligentes, sino que también nos sirvan para la lucha y el activismo político y el reconocimiento de la vinculación que tenemos con el otro, para que nos permitan crear lazos que fomenten la memoria y que nos ayuden a resignificar y a posicionarnos críticamente. Entonces, bueno, yo creo que el autor que evoca usted en esta lectura breve que nos hace, pues va por el camino correcto, va en ese sendero en el que busca explorar las posibilidades que representan esas tecnologías para nosotros y sobre todo desde el lugar en el que estamos situados. Es decir, en América Latina tenemos que reconocer que no somos los grandes desarrolladores tecnológicos, que estamos siendo colonizados por estas tecnologías que muchas veces pues son organizadas bajo ciertas lógicas, bajo ciertas narrativas. Hay autores como el filósofo francés Eric Sadan que tiene su libro titulado La silicolonización del mundo, ¿no? Y él señala que Silicon Valley lo que ha hecho es eso, colonizar el mundo a través de las tecnologías que están generadas para una sociedad muy concreta con ciertos sistemas de valores y que nosotros en países como América Latina pues estaríamos en una especie de proceso de colonización porque no tenemos el mismo recurso o la misma posibilidad de un desarrollo tecnológico como estos países desarrollados. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda aprender a tomar esos productos ya dados, esos productos terminados, resignificarlos, reutilizarlos, y creo que los artistas contemporáneos están desde su trinchera tratando de hacer eso. Muy bien, doctora. Nosotros aquí en el Perú, José Carlos Mariátegui, desde el pensamiento marxista, él tuvo una preocupación y lo manifiesta en una de sus obras, Peruanicemos al Perú, en busca de aquello que era nuestra identidad, nuestro nacionalismo, de, de terminar de construir aquello que todavía nosotros no lo habíamos logrado. Y el papel del arte era fundamental en la idea de Mariátegui. El otro que se acerca casi a esa misma idea es José María Arguedas. El trabajo de José María Arguedas, cuando ya está aquí en Lima como catedrático universitario en universidades de la capital, y el acercamiento de la música tradicional vernacular, de traerla del interior del Perú a la capital por obra del mismo y de acercarse a la música muy originaria del Perú, milenaria. En algo coincidían los dos, un poco con lo que usted señala. Aquí no fue la tierra de grandes científicos y la guerra, la tierra de donde salieron grandes
innovaciones o creaciones tecnológicas, pero estaban convencidos ambos y otra pelea además de pensadores importantes aquí en el Perú, de que era con el arte que nosotros podíamos aportar al mundo desde este lado. Habría que citar a muchos de nuestros grandes maestros, el mismo Vallejo. Entonces habría que citar a muchos de ellos, pero ¿por qué ello, Yasmin? De alguna de otra forma, ustedes se identifican ahí como mexicanos y nosotros nos identificamos aquí desde el Perú, desde nuestras primeras culturas, desde lo que nosotros hemos hecho en esta parte del mundo. No hablemos solamente de Lima, no hablemos de lo que hoy en día es el Perú. Nosotros cubríamos la mayoría de los países de América del Sur. Entonces, esa preocupación que tiene el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, cuando nosotros vamos a hablar del papel del arte en todas sus manifestaciones, en toda su capacidad expresiva, es necesario y es fundamental, porque no podemos de tener una concepción, una idea de sociedad y de hombre alejada de lo que es el arte, Yasmín. Eso es nuclear y fundamental. Me agradó la parte de la innovación tecnológica cuando tú señalas, lo decía en una presentación del grupo de arte e inteligencia artificial, el doctor Jaime Lobato, que de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones, muchas de las inteligencias artificiales lo único que hacen es copian y repiten lo que ya han hecho otros investigadores. Y esas grandes bases de datos lo único que estarían haciendo es copian y repiten, copian y repiten. Y él dice, de eso no se trataría nuestro trabajo. El tema de la creación, sí muy bien puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero también tiene mucho que ver cada uno como investigador, cada uno como creador, qué es lo que hacemos. Entonces, ahí yo pongo un paralelo cuando usted habla de innovación tecnológica. En la tesis de maestría y en la tesis de doctorado, yo trabajé filosofía de la técnica, filosofía de la tecnología. ¿Qué pasó con los ingleses? Cuando se tenía una máquina determinada, plena revolución industrial en Inglaterra, Francia, la única forma de que entre franceses e ingleses miraran lo que estaban fabricando dentro de las maquinarias era tener un modelo, tener un ejemplo, llevar a su país, estudiarlo, analizarlo, cómo estaba fabricado, qué procesos cumplía. Y voy a volver a repetir lo que dijo el maestro Jaime Lobato. Es imitación, es copia, es réplica. Ese proceso de innovación tecnológica es casi lo mismo lo que estamos viviendo ahorita en esta nueva etapa de despertar después de congelamiento de las inteligencias artificiales. Deberá llegar un proceso más creativo, más radical, más distintivo, pero es la misma réplica. Lo que sucedió en el contexto que yo les pongo, y eso está documentado con libros, había que irnos a las fuentes, y lo que está sucediendo con las herramientas generativas, transformativas de inteligencia artificial, aplicados al dibujo, aplicados a la pintura, aplicados a todas las manifestaciones del arte, porque de alguna u otra forma, el doctor, el doctor Vela Zancada dice, si el hombre ya entró a esa tarea, ya entró a ese proceso, ya entró a manejar la escritura a través de todas estas herramientas generativas de texto, porque en algún momento vamos a tener un producto más perfeccionado y más capaz. Entonces, de la mano con la exposición que usted realiza, doctora, totalmente de acuerdo.
y poniéndole un granito de arena y aunándonos el hermano país de México y Perú en este trabajo conjuntamente que hacemos y esta presentación de usted muy bonito, una pesquisa muy dedicada, muy detallada, muy explicada. Hablar de arte en ambos países es hablar de cultura, de nación, de patria, es hablar de identidad, es hablar de quiénes somos también nosotros. Yo me voy a México, habría que viajar por toda la maravilla que tiene México en arqueología, en monumentos, en museo, visitar el trabajo de sus pintores, de sus músicos. Usted me entenderá entonces, doctora, el hombre no puede vivir sin arte, sin la creación constante, sin la crítica y sin dejar de lado también lo que va sucediendo en otras partes del mundo, doctora Yasmín Tiznado. ¿Qué opinión le merece, doctora, nuestro comentario? Totalmente de acuerdo. O sea, creo que justamente la idea es esa, ¿no? Que los artistas contemporáneos lo que han hecho no ha sido conformarse con recibir las tecnologías, sino que han tratado de apropiárselas y resignificarlas y situarlas. Y creo que eso es lo más necesario, ¿no? Nosotros desde acá, desde este sur global, necesitamos resituar la tecnología, resignificarla, reconfigurarla y entonces que ésta sirva para los fines y valores que nosotros queremos utilizar y que queremos posicionar y que queremos denunciar, que nos sirva como una apropiación del mundo. Y es justamente creo que lo que artistas latinoamericanos han estado haciendo. Tener que trabajar y reconocer que estas innovaciones tecnológicas que atienden ciertamente a lógicas bajo las cuales fueron producidas en el norte global, pues nos encontramos con el reto de tener que resituarlas, resignificarlas y, en todo caso, trabajar con ellas, generar y sacar el potencial para que nos permitan reconocernos y generar esos vínculos y esa identidad que estamos buscando para, a partir de ellas, pues también utilizarlas como herramientas del discurso político. Lo que sí, lo que sí debo demandar y debo requerir, doctora, que usted está en este campo, los ciudadanos en el Perú, en esta parte del mundo, son pocos los que le dan importancia al trabajo de nuestros artistas, al trabajo de todos estos hombres que dedican y consagran su vida. El arte en nuestros países, falta un grupo de ciudadanos conscientes, una masa crítica y que sean aportantes, constructores para nuevas ideas, para nuevos proyectos, para decir qué puede aportar México, qué puede aportar Perú desde estas revoluciones, desde este nuevo despertar de la inteligencia artificial para el mundo. Y de los que tenemos y de los que contamos, los países del primer mundo, Europa, Asia, Estados Unidos, se los llevan constantemente por becas, por estudios, por financiamientos, que lamentablemente en el Perú, yo hablo ahorita en nuestra realidad, no les podemos brindar. Y ahí invoco a que esto tiene que partir desde las escuelas de educación inicial, desde las escuelas de educación primaria, la realidad peruana, desde las escuelas en los niveles de educación secundaria, los institutos superiores, las escuelas superiores de estudio, las mismas universidades y escuelas de posgrado a nivel de maestría y de doctorado. Pregúntense ustedes si en sus universidades y en las carreras que ustedes estudian se vive, se comparte, se difunde el arte. Pregunto,
Pregunta para todos y los que posteriormente, en momentos después que se comparta esto en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales, pregúntense, pregúntense. Y a veces eso yo he dialogado con amigos artistas, profesionales artistas, varones y damas, como que es una deuda que tiene la ciudadanía en el mundo para con ellos. Tiene usted la palabra, doctora Yasmín Tiznado. Muchas gracias, doctor. Concuerdo totalmente con usted, ¿no? En América Latina tenemos una crisis significativa porque hay una fuga de nuestros grandes talentos a nivel científico, artístico, y la verdad es que necesitamos de manera consistente formar a estos educandos y darles las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su potencial y contribuir en la transformación social de los países en los que han crecido. Y pues justamente creo que ese es el mayor reto al que hacemos nosotros al participar dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades, pues el reconocer que hay mucho talento y que necesitamos impulsarlo, reconocerlo, necesitamos también acompañarlo, posibilitar la forma en la que estos se desarrollen de manera plena y se enriquezcan a partir de este diálogo y de este acompañamiento que se puede hacer para que no tengan la necesidad de emigrar y que muchas veces pues ese talento es una fuga que sufren los países en América Latina. Entonces sí, totalmente, ¿no? Necesitamos reconocer el talento nacional, necesitamos reconocer todo lo que Latina tiene para ofrecer, todo lo que América tiene para ofrecer al mundo en este proceso de transformación y de revolución digital que la cultura digital está poniendo justamente a a nuestra disposición a partir de estos agentes de cambio que son artistas, filósofos, creadores, desarrolladores, tecnólogos, científicos, todas aquellas personas que están interesadas en el desarrollo de un diálogo, pero también en el desarrollo de estas tecnologías y de las contribuciones que se pueden hacer desde las múltiples áreas. Hoy día es el Día Nacional de China. Me recuerdo muy bien a Mao. Mao dijo lo siguiente, que se abran 100 escuelas de pensamiento y todas las posibilidades que se les debe brindar al ser humano, que de ahí confluyan y lleguen a un consenso qué es lo mejor. Eso nosotros debiéramos llevar al arte, Yasmín. Escuelas, tendencias, enfoques, perspectivas en todas las manifestaciones y en todos los campos del arte. Y que ningún niño del mundo no tenga un vínculo en su día a día, en su semana, en su mes y en su año, que no deje de tener una relación con el arte. Doctora Yasmín Tiznado, entonces, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital quedan totalmente agradecidos con este trabajo maravilloso que usted ha realizado el día de hoy con esta presentación. Estamos desde el hermano país de México, siempre una diferencia de hora con el Perú, y siempre usted deja mucha madera por seguir meditando, ensimismándonos, documentándonos. Esta presentación dice de usted como una artista científica, como una filósofa de la ciencia y una filósofa de la tecnología, doctora Yasmín. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es para mí un gusto siempre compartir con ustedes y agradezco enormemente la labor que hace el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital.
de este país hermano. Y pues gracias por el espacio que nos abren para el diálogo, para la exploración de estos temas, para preguntarnos e interrogarnos sobre qué es lo que nos toca, cuáles son las tareas pendientes que todos y todas nos llevamos en esta participación que hacemos de manera conjunta dentro de los procesos de transformación social en nuestros países, desde las posibilidades de agencia de las que disponemos. Y bueno, yo la verdad no me despido. Le agradezco realmente todo lo que han facilitado y quedo a su entera disposición. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia fue Del Antropoceno al Capitaloceno, el coste de la inteligencia artificial en la sociedad actual. La misma que estuvo a cargo de la doctora Yasmín Elena Hernández Tiznado. Desde aquí, de Lima, Perú, un abrazo muy fuerte para usted, doctora Yasmín, un agradecimiento eterno, siempre, siempre de forma muy especial, de forma muy, muy especial. El instituto es su casa, siempre tiene abiertas las puertas, doctora Yasmín.